Hola a todos, soy Francisco Sanz, soy fundador de TSS Ciberseguridad y llevo más de 15 años dedicándome a la ciberseguridad, sobre todo especialización en ofensiva, realizando auditorías, proyectos de red team, análisis forense y formando a profesionales del sector. Por mí han pasado cerca de unos 10.000 alumnos y no más, desde el 2011-2012 y hoy me gustaría haceros una pequeña presentación del webinar que realizamos el sábado 18 de julio. Aquí se intentará ser claro, concreto y conciso, ya que no hay preguntas, y quiero hacer un pequeño resumen de ese webinar que hicimos ese sábado, el sábado pasado, sábado 18 de julio. Con lo cual, en las próximas diapositivas, los próximos minutos, os voy a enseñar qué es lo que se va a aprender en este Speedmaster, cómo lo vamos a trabajar y por qué creemos que esta formación es diferente al resto. Para que os hagáis una idea, de aquellos que han hecho las ediciones anteriores, se han examinado y han aprobado, el 40% ha terminado realizando proyectos con nosotros. Y de ese 40% hay algunos que todavía están haciendo proyectos con nosotros. También decir que en esa bolsa de empleo, aquellos que han llegado a la bolsa de empleo, han conseguido trabajo posteriormente después de pasar una serie de entrevistas que nosotros también les ayudamos a preparar. Con lo cual tenéis todo nuestro apoyo con respecto a esa posterior bolsa de empleo e incluso terminar trabajando con nosotros. Vale, aquí ¿qué es lo que vamos a ver? La ciberseguridad ofensiva consiste en pensar como un atacante, eh, por el mero hecho de que de esta forma vamos a poder ayudar a empresas a protegerse antes de que un ciberdelincuente encuentre una serie de fallas dentro de la infraestructura. Entonces, en lugar de esperar a sufrir ese incidente, lo que hacemos es que simulamos ataques reales contra objetivos para ver esos fallos de seguridad y poder corregirlos a tiempo. ¿Qué es lo que vamos a ver en el Speedmaster? Pues diferentes especializaciones del hacking, como puede ser el hacking a infraestructuras, ya sean infraestructuras de red, infraestructuras LAN, ya sean infraestructuras SCADA, aunque todo se basa en una conexión de red LAN. Veremos también ataques a bases de datos, veremos ataques a APIs, haremos ejercicios de red team en general, ¿de acuerdo? Vamos a integrar además inteligencia artificial durante todo el curso para poder automatizar esas tareas repetitivas. Así aceleramos nuestras investigaciones y podemos generar informes mucho más rápidos. ¿De acuerdo? Pero siempre tenemos que verificar manualmente todos los resultados. No podemos dejar al azar, no podemos dejar lo que haya dicho una IA sin posteriormente validar nada y ahorrando así mucho tiempo, pero no haciendo un trabajo real, porque la IA falla bastante, falla más a veces que una escopeta de feria, ¿de acuerdo? Para alguna serie de trabajos es bastante buena, pero tenemos que hacer comprobaciones posteriores sí o sí. Bien, en el primer módulo está dedicado a uno de los vectores de ataque más utilizados actualmente, como es la autenticación. Entonces aquí veremos cómo funcionan ataques de phishing, cómo funcionan los ataques de fuerza bruta y de diccionario, ojo que son distintos, credential stuffing y algunos otros tipos como man in the middle, ¿de acuerdo? Trabajaremos con herramientas tipo Hydra, Hashcat, John the Ripper, Mimikatz. Aquí David Gaona os enseñará una serie de herramientas las que él utiliza cuando hace auditorías reales, ¿de acuerdo? Pero además vamos a aprender a atacar, lo que vamos a aprender también es a cómo defendernos, ¿de acuerdo? Sabiendo dónde está el agujero, sabiendo cuál es el agujero, también sabemos cómo podemos taparlo. Entonces, pues podemos utilizar el MFA o podemos utilizar la política de contraseñas robustas, algo que, aunque parece una tontería, múltiples organizaciones y cuanto más grandes, peor llevan este tipo de políticas, bloqueo tras intentos fallidos, etcétera, etcétera. Todo esto lo iréis viendo con David. Bien, la parte del módulo 3 módulo 2 y módulo 3 también lo veréis con David, ¿de acuerdo? Donde aquí el módulo 4 ya pertenece a mi parte, ¿vale? En el módulo 2 y en el módulo 3 y en el módulo 4, pues aquí lo que vamos a ver son tres de las superficies de ataque más habituales. Primero veremos ataques contra redes, aprendiendo a descubrir equipos, analizar servicios, detectar configuraciones inseguras. Después estudiaremos ataques pues, contra sistemas criptográficos. Si conseguimos algún hash, pues intentaremos ver si el cifrado es realmente seguro o puede romperse, ¿vale? Y en la parte de ataques a la aplicación, lo que haremos son trabajos sobre aplicaciones web y APIs, aprendiendo a lo que sería, bueno, auditar sus endpoints, como pueden ser con ataques reales como SQL Injection, XSS, IDOR, etcétera, etcétera. O problemas de autenticación, ¿de acuerdo? Veremos una API con una serie de endpoints y tendremos que realizar una auditoría sobre esos endpoints. ¿Vale? Esto está bastante demandado últimamente, con lo cual es una parte, nos hemos basado en el Speedmaster, en lo que más se factura o lo que más estamos facturando en TSS, con lo cual queríamos extrapolarlo al Speedmaster, ¿vale? Bueno,
¿Qué vamos a ver aquí? Después vamos a pasar a un bloque que es interesante, donde nos centraremos en dos de los activos más críticos de cualquier organización. Primero, las bases de datos. Contienen normalmente pues, toda la información sensible de una organización. Aquí aprenderemos cómo detectar configuraciones inseguras, vulnerabilidades y problemas de permisos, ¿vale? Después pasaremos a parte de las infraestructuras, a lo que sería ataque a la infraestructura. Aquí lo que vamos a ver, con David veréis en la parte de infraestructura el ataque a directorio activo y a serie de servidores, y aquí lo que vamos a ver en ataque a infraestructura serán dispositivos de red tipo HL4, HL3, donde conectan pues múltiples, miles de conexiones, que pueden ser dispositivos móviles o incluso la fibra de hogar, pues que se conectan miles de dispositivos y dan pues servicio del ISP pues a miles y miles de hogares, y vamos a auditar esos dispositivos que aunan todas esas conexiones. Si nos cargamos ese dispositivo, nos cargamos un montón de conexiones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a auditarlos también. Y luego veremos también ataque a infraestructuras de entornos industriales. Son precisamente este tipo de auditorías las que nosotros realizamos a clientes reales, ¿vale? Por eso lo hemos metido en el Speedmaster, es decir, que sea 100% práctico. Bueno, en esta parte que corresponde a Gustavo Vallejo, bueno, el módulo 7 y módulo 8, digamos que es una parte donde nosotros entendemos que un buen auditor no solo encuentra vulnerabilidades, sino que también debe saber cómo ayudar a una empresa a cumplir sus normativas o sus certificaciones. Por eso vamos a dedicar estos bloques a la ISO 27001, al Esquema Nacional de Seguridad y a la Directiva Europea NIS2. Comprender estas normativas nos va a permitir aportar muchísimo más valor como consultores, ¿de acuerdo? Vale, es importante que esto lo tengamos en cuenta, es un poco aburrido, entre comillas, pero es muy, muy útil y hay mucha facturación aquí. Bien, como podemos ver, el objetivo es ofrecer una formación que sea completa, es decir, no solo queremos que aprendáis ataques de hacking, sino también aprender el uso de herramientas que nosotros utilizamos, metodologías de trabajo que nosotros hacemos y la forma correcta de documentar una auditoría para un cliente, que también veremos. Todo ello utilizando exactamente el mismo proceso que seguimos en todos nuestros proyectos. Vale. Si después del webinar tenéis cualquier duda, bueno, en este caso, si después de ver esta pequeña presentación tenéis algún tipo de duda sobre el contenido del Speedmaster, podéis contactar con nosotros bien mediante este teléfono, bien mediante el correo electrónico de la página web. Os recomiendo más el correo electrónico, ya que el teléfono puede estar comunicando si estamos hablando, pues sobre todo la última semana de acceso a lo que sería la matrícula del Speedmaster, suele estar bastante copadito. Entonces os recomiendo que enviéis un email y se pondrán en contacto con vosotros en estricto orden de llegada. Vale, en este caso, ¿quiénes van a dar? Pues este Speedmaster está impartido por tres profesionales que actualmente seguimos trabajando en proyectos reales. David Gaona, que además se va a encargar de la parte de hacking ofensivo en infraestructuras y en ejercicio de Red Team, actualmente está en dos proyectos de TSS de ciberseguridad, específicamente en Red Team en dos empresas. Gustavo Vallejo, que desarrolla toda la parte de certificaciones, actualmente también en servicio con nosotros haciendo una implementación de una ISO 27001 bastante complicadilla. Y luego estoy yo, que impartiré los módulos relacionados con auditorías APIs, bases de datos, infraestructuras de red referidas a la parte SCADA y aparte de dispositivos de red bastante potentes, ¿vale? Que por cierto, además, estoy en 4 proyectos de TSS ciberseguridad pivotando entre ellos. Todos los ejemplos que utilizaremos proceden de proyectos reales, pero que están lógicamente anonimizados. Vale. Aquí, en esta diapositiva, resumimos probablemente la parte más importante de todo el curso. Entonces, mucha gente piensa que hacer una auditoría consiste en lanzar un Nmap o un Burp y empezar a jugar con 4 herramientas, y en realidad una auditoría profesional sigue una metodología muy definida. Entonces, lo primero que hacemos es, con el cliente, definir el alcance y las reglas del juego, ¿vale? Después lo que vamos a realizar es un reconocimiento mediante técnicas OSINT si estamos hablando de aplicativos web, o un mapeo de la superficie de red si sería una auditoría interna. Posteriormente lo que vamos a hacer es enumerar esos servicios, posibles usuarios, posibles puntos de entrada, y todo ello lo que vamos a hacer es concentrarlo para posteriormente, solo cuando conocemos perfectamente el objetivo, es cuando nos vamos a la explotación, con lo cual toda esa información la vamos a enumerar y posteriormente nos iremos al intento explotación
pero controlado de las vulnerabilidades. Casi nunca nos contratan una denegación de servicio, por ejemplo, pero podemos hacer un delay y pensar que si comprobamos que el delay o el retraso en la llegada, en la respuesta de un servidor, nos puede hacer pensar que pueda tener una posible vulnerabilidad de denegación de servicio. Podemos hacer una clonación y crear ataques de denegación de servicio contra esa clonación, nunca contra un entorno real, ¿de acuerdo? A no ser que nos digan que está en preproducción, que no ha salido todavía y que podemos atacarle. Si conseguimos acceso, realizamos parte de la post-explotación posteriormente para medir el impacto real que tendría un atacante, y finalmente lo que hacemos es la elaboración de un informe completamente profesional con una serie de evidencias, un nivel de riesgo, unas recomendaciones de mitigación. Esto es exactamente el proceso que nosotros seguimos con nuestros clientes. Bien, ¿qué herramientas utilizamos realmente? Bueno, aquí os vamos a dar un pequeño ejemplo, pero utilizamos unas bastante específicas. Entonces, son algunas de las que utilizamos diariamente. Nmap es imprescindible para reconocimiento y además es, digamos, el ABC en cualquier tipo de auditoría, ya sea de ataque o de defensa. Ahí hace un mapeo perfecto y nos puede dar una visión perfecta de una CMDB, de un alcance real de una empresa, que muchas veces no saben exactamente realmente el alcance que tiene. El uso de Burp o el uso de Zap, de WhatsApp, si hay aplicaciones web de por medio. Hydra Hashcat para temas de credenciales. Acordaros de Bloodhound y de Krapman-Exec o incluso NetExec para el temas del directorio activo. Y luego tenemos Metasploit y herramientas tipo SQL Map, Commit, etcétera, etcétera, para temas de explotación. Finalmente utilizaremos inteligencia artificial para acelerar elaboración de informes, y lo importante no es memorizar herramientas, sino aprender cuándo y cómo interpretar correctamente los resultados que hemos arrojado, ¿vale? Que hemos conseguido. Bien, la inteligencia artificial está cambiando completamente nuestra forma de trabajar, como podéis entender. Nosotros la vamos a utilizar única y exclusivamente para acelerar reconocimiento, generar diccionarios personalizados, análisis de código, que veremos que bien nos va a venir para esto, adaptaciones de exploits, es decir, podemos modificar exploits dependiendo cuáles son los objetivos, y redacción de informes. Pero hay que dejar una cosa muy clara: la IA nunca va a sustituir a un auditor ni a un consultor, porque puede equivocarse, puede inventar información. Ojo, la IA inventa información. Por eso absolutamente todos los resultados se validan de manera manual. ¿De acuerdo? Todos los resultados que sean críticos. Cuando es un informe no crítico no hay problema, ¿vale? Cuando es un tipo de presentación no hay problema. Por ejemplo, esta presentación creada aquí es la que utilicé en el webinar, que la hice específicamente una hora antes uniendo dos presentaciones borradores, y me la creó de una manera bastante sencilla, ¿de acuerdo? Y bastante correcta, ¿vale? Entonces nos hace informes o presentaciones en tiempo récord. Bien, casos reales, pues mirar. Estos casos reales han sido detectados en proyectos reales por alumnos. He querido meter estos tres porque han sido por alumnos que estudiaron en Speedmaster anteriores, en las dos ediciones anteriores. Entonces tenemos aquí en un portal de pacientes pues un hallazgo de un IDOR donde permitía acceder a historiales de otros usuarios simplemente cambiando el identificador en la URL. Imaginaros que hay un identificador que es Francisco-Sanz-Moya igual o ID igual a 192.000 y ponías 192.001 y aparecía el historial clínico de otro paciente. Imaginaros esto a nivel reglamento general de protección de datos, el palo que te pueden meter en un momento determinado, aparte de la exposición masiva de datos sensibles que podemos conseguir, ¿de acuerdo? Otro ex alumno y que actualmente está en un proyecto de auditorías de APIs, en una API interna ya consiguió sacar un SQL injection en un endpoint que no requería autenticación. Entonces la IA aceleró el mapeo del esquema y pudimos utilizar la IA con esta SQL injection para poder solucionar. Esto tenía un acceso directo a la base de datos donde podríamos haber hecho de todo, ¿de acuerdo? Donde un ciberdelincuente podría haber hecho absolutamente de todo. Y luego en el sector industrial, una empresa en su red interna se hizo un ataque al protocolo Kerberos y se consiguieron credenciales reutilizadas donde pudimos llegar hasta digamos, lo más alto dentro del directorio activo, ¿vale? Entonces aquí lo que hicimos pues fue un plan de segmentación y un hardening priorizando por impacto de todo lo que habíamos visto, ¿vale? Bueno,
En la parte del Speedmaster, el programa, pues el Speedmaster consta de 8 módulos, está impartido en 36 horas completamente en directo y tendréis acceso a las grabaciones, las podréis descargar en vuestro equipo y tendréis ahí vuestra pequeña biblioteca. Lo que sí es importante para que lo entendamos, si no podéis asistir a una clase, os las vamos a enviar horas después, en el momento que nos lo manden desde Zoom, os lo mandaremos y os daremos la grabación para que las podáis descargar. ¿De acuerdo? Pues os la enviaremos, vengáis o no vengáis. Los contenidos están alineados con las certificaciones internacionales y veremos temas que se ven en el CEH, en la OSCP y además en temas de la ISO 27001 y NIS 2. Y precisamente por ser una formación muy práctica, hemos limitado el número de plazas a únicamente 10 alumnos. Actualmente me parece que quedan disponibilidad para 4 plazas, nos dijo Mar el sábado. No sé hoy lunes a cuántos estaremos, pero bueno, no os preocupéis que de 10 pueden ser 11 sin ningún tipo de problema. Aquí ya finalmente solo los que vinieron, pues se sorteó una plaza que le tocó a uno de los alumnos, además que está incluido en este grupo de 10 alumnos, y le tocó el máster de ciberguerra y ciberdefensa, que más que un sorteo fue una pregunta, donde era una pregunta triple donde fue él el más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la importancia que os decía de intentar venir presencial, porque siempre tenemos el sorteo de algún tipo de formación, y en este caso era un máster nuevo que hemos sacado este año y que es interesante, muy interesante, y aunque se llame máster de ciberguerra y ciberdefensa y esté enfocado mucho a nivel militar, es muy útil, como el Sun Tzu, por ejemplo, es muy útil a nivel empresarial, porque se extrapola divinamente para lo mismo, tanto a nivel, digamos, ciberterrorismo, ciberguerra, militar, etcétera, etcétera, como a la parte empresa. Es muy extrapolable y además en el mismo curso se os va indicando. Vale, el webinar se realizó el 18 de julio, aquí os he hecho un resumen de unos 20 minutillos, de 15 a 20 minutos. Empezamos el viernes 24 de julio, este viernes que viene empezamos, David Gaona dará su primera formación. Los horarios con David Gaona, que serán los 2 primeros fines de semana, el del 24 y el siguiente, que sería el 31, viernes sería de 4 a 7, los 2 viernes, y el sábado será de 10 a 1. Las siguientes fechas serían, los siguientes sábados serían de 5 a 8 y los sábados sí serían de 10 a 1, igual que los de David. ¿De acuerdo? Dicho esto, os dejo aquí la presentación y simple y llanamente esperaros a recibir vuestras peticiones o vuestras peticiones de información. Tenéis poco tiempo, por favor, si estáis interesados, hacer la reserva cuanto antes. Muchas gracias a todos y nos vemos en la formación.